La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales @cienciasuls, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Estimados auditores, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es de amplia relevancia mundial en el contexto del cambio climático, en el contexto de cómo estamos alimentándonos, de cómo estamos alimentando, ¿cierto?, a quienes nos alimentan en la cadena alimenticia, en el fondo, la huella de carbono que estamos dejando en nuestra alimenticia. Específicamente vamos a hablar de cómo estamos alimentando a nuestros cerdos, a nuestros salmones, a nuestras vacas, qué otras fuentes, ¿cierto?, alternativas tenemos para alimentarlos. Y para eso, nuevamente, gracias a la tecnología, nos estamos conectando a muy larga distancia. Vamos a hablar con una experta. Ella se llama Lady Lagos, ella es chilena y vamos a conectar desde hacia Noruega. ¿Y cómo estás, Lady? Buenos días. Bueno, buenas tardes allá. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes muy allá. bien, disfrutando el sol noruego, ya que estamos a puertas del verano. Así te veo, yo aquí casi con la estufa encendida y tú ya polera con el sol encima. Y bueno, le voy a contar a la audiencia que tú tienes una historia en particular, porque tú has sido un poco patiperra. Primero que todo, decir que estamos hablando con una... Bueno, si tú no eres serenense nacida y criada, pero fuiste formada en parte de La Serena. Tú naciste en Bolivia, nos contaba. A los 9 años te viniste a Tongoy, luego a Santiago, luego a La Serena, donde te formaste en el Javiera Carrera, luego me decías que te fuiste con una beca a los Sagrados Corazones. Luego te fuiste a estudiar a Santiago, bioquímica en la Universidad de Chile. De ahí hiciste tu doctorado en biotecnología en la Universidad Andrés Bello. Y de ahí decidiste salir a patiperrear de nuevo, por lo que veo. Te fuiste a Noruega, a la Universidad de Tromsø. Hiciste una pausa, me decías, para hacer familia. Te fuiste a Alemania, 3-4 años, me decías. Luego a Oslo, Noruega, a ser investigadora postdoctoral. Y parece que estás ya más instalada en Noruega, porque me decía que actualmente estás terminando una etapa en la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida, se podríamos traducirlo, en Oslo. Así que, Lady, primero que todo, si nos puedes contar por qué ha hecho un camino interesante, ¿cierto? ¿Y te gusta viajar, parece, o te gusta moverte? Sí, O sea? pero en realidad me he movido de acuerdo al trabajo y a la inquietud científica. Yo creo que ese ha sido mi motor para poder viajar tanto. Yo empecé a hacer el doctorado, como tú lo mencionaste, en la Universidad Andrés Bello, y ahí mi tesis estaba relacionada con la inmunidad de salmones. Es cómo poder conocer un poco más el sistema inmune de los peces, porque las vacunas no funcionaban. Y a raíz de eso encontré un artículo online y dije, ya, este grupo yo creo que sería interesante ir a conocerlo. Y resultó ser un grupo en Tromsø. Para los que no saben, Tromsø es una pequeña isla en el norte de Noruega, muy aislada, pero me sirvió mucho para poder desarrollar toda la parte, porque yo creo que lo importante que tiene Noruega, tiene muchos recursos para hacer investigación. Y eso es lo que de repente en Chile no tenemos. Tenemos muy buen capital humano, pero de repente nos falta un poquito más las lucas. Entonces, debido a eso, llegué a Noruega a terminar mi tesis doctoral, lo cual fue una gran oportunidad. Y de ahí, claro, ya volví a Oslo y encuentro que es un ambiente muy bueno para poder desarrollar carrera. Pero siempre conectada con Chile. Yo todavía tengo colaboraciones con la Universidad de Santiago de Chile, con la Universidad Católica del Paraíso, y hemos empezado un poco con la Universidad de Concepción, pero principalmente esas dos, y Universidad de Chile también. Así que siempre conectada con los chilenos, que encuentro que son una
tenemos una muy buena formación profesional. Y eso está reconocido a nivel mundial. Donde tú vas, saben Así que los es. chilenos tenemos buena formación. Sí, buena base, siempre nos reconocen eso, la buena base. Y bueno, no es casual que te hayas ido a Noruega, porque tú nos contabas que en tu doctorado empezaste a trabajar en el tema de los salmones, que en Chile, ¿cierto?, es un tema muy importante, y también en Noruega, ¿cierto?, es número uno, número dos, ¿cierto?, productor de salmón a nivel mundial. Así que me imagino que todo lo que tiene que ver con cuidado, ¿cierto?, y mantención de salmones es un tema. Y entrando un poco ya de lleno a tu área de trabajo, tú me contabas que estabas trabajando en nuevas fuentes alternativas de proteicas, ¿cierto?, de proteína, como fuente alimenticia de algunos animales, entre ellos el salmón, me contabas en off, también el cerdo. Antes de entrar ya derechamente en el tema de trabajo, ¿por qué, si nos puedes contar ahora en la entrevista, por qué es importante tener nuevas fuentes proteicas, ¿cierto?, para alimentar a los animales? ¿Por qué estamos buscando nuevas alternativas el día de hoy? Bueno, espero que muchos de los auditores sepan lo que comemos cada vez que comemos 100 gramos de chuleta o de carne, porque muchos de los animales de producción son alimentados con un pellet, y ese pellet está formado por su mayoría por soya y otros como maíz, otros granos, que compiten con el consumo humano, porque eso podría ser directamente para consumo humano. Y en el caso del salmón también se usa aceite y harina de pescado. Significa que usamos peces pequeños, los trituramos y todo eso, esa nutrición va de nuevo en un pellet para entregárselo al salmón. Entonces el gran problema es la soya, es uno de los problemas, porque se necesita mucho espacio para poder cultivar soya, mucha agua. Y obviamente las mejores regiones para cultivar soya son, por ejemplo, cerca del Amazonas. Brasil es uno de los principales productores de soya. Entonces tiene una presión muy grande para producir toneladas y toneladas de soya. Y por el otro lado tenemos la harina y el aceite de pescado, que en el fondo usa pescados pequeños como la anchoveta, la sardina, que se necesitan enormes toneladas para poder alimentar a los salmones. Entonces la idea es poder, ya que la población humana sigue creciendo, vamos a necesitar más fuentes proteicas para el consumo humano. ¿Cómo poder hacerlo más sostenible en el tiempo? Porque si seguimos así, simplemente no va a haber más areal para cultivar soya, o no van a haber más peces en el mar para poder extraer la harina y el aceite de pescado. Ese es un, Entonces, disculpa interrumpa, que ese es un punto importante, porque generalmente cuando uno compra, ¿cierto?, carne o pescado, lo que sea que no le guste, uno compra listo, ¿cierto?, en la pescadería o el supermercado, pero no se imagina el proceso que hay atrás, ¿cierto?, para que ese pedacito, ¿cierto?, llegue a mi mesa. Y como tú muy bien lo dices, o sea, el tema de cómo estamos alimentando, no nos imaginamos ni siquiera el agua que se gasta, ¿cierto?, en alimentar a esos animales o en producir, como tú dices, los productos para alimentar también a esos animales. sí, es un tema muy controversial, porque si tú piensas, todo lo que tú pones en tu organismo va a ser procesado. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cerdos, en Estados Unidos es brutal. Muchos de los cerdos tienen fiebre toda su vida. Entonces tú te comes ese pedazo de carne que ha estado sometido a un estrés, a un proceso inflamatorio toda su vida, y eso obviamente pasa a tu cuerpo. Entonces la idea es poder hacerlo obviamente sano para los humanos, pero al mismo tiempo sostenible y que no tenga una huella de carbono tan grande como la tiene, por ejemplo, la producción de carne, que es una de las peores. Entonces, a raíz de eso nació a ver qué otras cosas podemos incluir en ese pellet que no sean tan dañinas para el medio ambiente. Y ahí surgen varias alternativas, en la cual Chile también ha sido parte de muchos proyectos innovadores, así que un orgullo. Las tres principales han sido levadura, porque levadura es muy fácil de crecer usando distintos substratos, microalgas y algas en general. En Chile desde siempre se consumió algas como cochayuyos, por ejemplo, que son algas pardas. Ya, entonces ahora se pueden usar esas algas para poder crecer otras fuentes proteicas y también insectos. Ese es el futuro ahora, poder usar, se llama economía circular. En el fondo es usar algo que nosotros no podemos usar directamente, como por ejemplo los residuos de la industria del papel, algas directamente, o simplemente residuos de vegetales orgánicos que no los consumimos y que eso se pueden devolver a la cadena alimenticia usando, por ejemplo, insectos. Y de hecho, un paréntesis, tú tocaste el tema del papel, tú me decías también en off que se está viendo usar residuos de la industria del papel para usarlos como sustrato para la levadura. Recordemos que la levadura es un hongo, ¿cierto? Hay que alimentarlo al fondo para ocuparlo. Entonces,
hago un poco el paralelo, yo sé que ustedes tienen muchos bosques allá en Noruega, y acá en Chile también hay una industria forestal importante, tenemos papelera, entonces puede ser una buena fuente, porque yo me imagino que estos residuos, ¿qué se hace en la actualidad? ¿Se botan? ¿O Sí, no muchos hace de ellos nada? son descartados y el gran problema es necesitas enzimas, necesitas una forma de degradarlos para poder liberar todas estas azúcares que están, para hacerlas más disponibles. Pero en Chile hay, sobre todo la Universidad de Chile, tiene un grupo muy capacitado que está trabajando mucho con enzimas. Entonces, la medida que podemos, yo creo que lo que nos falta es conectar distintas empresas y distintos puntos de vista. Si tú conectas la industria papelera con la industria, por ejemplo, con la Universidad de Chile, que tienen esta expertise en enzimas, y además puedes demostrar que se puede hacer algo como cultivar levadura y usarlo en un alimento y que llega al consumo humano, yo creo que además la percepción de la gente normal hacia la ciencia va a cambiar. Que la ciencia no es algo que se hace en el laboratorio para nosotros, los Claro. científicos, sino que se hace para ponerlo a disponibilidad de las personas, como en este caso. Y además, como tú bien decías, hay un tema de economía circular, porque no solamente es por, ya, mejoremos la alimentación de los animales que comemos, ¿cierto? No solamente mejoremos el medio ambiente, sino que también desde el punto de vista económico estamos aprovechando basura en el fondo, ¿cierto? O sea, tenemos un insumo que estamos tirando actualmente a la basura y que a lo mejor podría ahorrarnos mucho dinero también. Sí, en el caso de Chile, que nosotros siempre hemos tenido un problema de agua, por ejemplo, el cultivo de insectos es, yo creo que una gran alternativa. Hay varias empresas, yo he escuchado en Chile, que ya están con producción a escala de insectos. La gracia de los insectos es que obviamente necesitan muy poca agua, casi nada. Ellos pueden extraer el agua de, por ejemplo, verduras o frutas. Necesitan poca areal, que es como le había mencionado, el gran problema de soya, y tienen alto nivel nutricional. Ahora lo que, como no se puede usar directamente el consumo humano solamente por una percepción de los consumidores, porque es perfectamente sano, no tiene ningún problema para la salud, pero los consumidores no lo aceptan muy bien, la idea es poder usarlo como alimento para los animales que son destinados para consumo humano. De hecho, quiero que ahondemos en ese punto, pero antes vamos a ir a un break musical. Yo sé que tú eres muy fanática de LP o LP, vamos a ir con Lost on You. Estimada, estimados auditores, el día de hoy estamos conversando con Lady Lagos. Ella es una investigadora chilena que estamos conectándonos a la distancia nuevamente, gracias a la tecnología, está en Noruega en este momento. Y ella es experta en, bueno, tú tienes una historia interesante, pero actualmente estás trabajando en fuentes alternativas de proteicas para para alimentar a animales. Específicamente lo hemos enfocado hoy día en el tema de los cerdos y los salmones. Y quiero retomar un tema que tocábamos al final del primer bloque, que tú mencionaste, que una de las fuentes que está viendo hoy día, aparte de microalgas, por ejemplo, levadura, hablaste de los insectos, ¿cierto? Y hablábamos de que una de las características de los insectos, de crear insectos que requieren poca agua. Y ahí me tocaste un tema muy importante porque tú sabes que Chile está en una sequía muy importante. Esta región, las 15 comunas de la región de Coquimbo están en sequía, decretada. O sea, no solamente una percepción, o sea, aquí tenemos un problema grave de sequía. De hecho, la semana pasada o antepasada tuvimos un programa especial de eso, y los pronósticos no son muy buenos. Entonces, toda la industria agrícola y ganadera, por consecuencia, también se está moviendo, ¿cierto?, en alternativas, ¿cierto?, alimenticias que reduzcan el uso de agua. Entonces, si podemos andar un poco más en el tema de los insectos. Tú me decías recién que cultivarlos no era tan complicado, no era tan complicado controlar la temperatura, me decía el consumo de agua. ¿Se lo puedes contar un poquito más al respecto? Sí, en realidad yo creo que hay un gran potencial en los insectos. Nosotros hemos trabajado con un tipo de insecto que son las larvas de las moscas, pero también hay grillos, saltamontes, y obviamente cada uno de esos insectos tienen requerimientos nutricionales que son diferentes. Pero en el caso, por ejemplo, las larvas de mosca, nosotros hemos usado residuos de los supermercados. Por ejemplo, la lechuga, la fruta, que ya no se ve muy bien, eso se usa para poder alimentar a los insectos. Entonces no se usa agua extra. No hay un ingreso de agua solo para el cultivo de insectos. Además, ellos pueden convertir todo esto, que de lo contrario sería basura, pueden convertirlo en esta fuente de proteína. Y además, lo que hemos visto es que tú puedes modular un poco el perfil que van a tener estos insectos. En algunos casos hemos usado una mezcla, por ejemplo, de estos residuos de supermercado junto con algas. Algas son muy ricas en minerales. Esa es la razón por la cual siempre se comió en Chile, el cochayuyo, por ejemplo. Tiene mucho yodo, tiene arsénico también, pero tienen muchos minerales. Entonces, si podemos combinar algas, que en realidad no son de consumo humano directo,
con estos residuos se puede hacer un perfil en el insecto que es muy rico en omega, bueno, tienen algunos omega 3, pero también tienen péptidos antimicrobianos que son buenos para la salud, son altos en proteína, tienen grasas, pero grasas que son no saturadas. Entonces tú puedes modular el perfil que tú vas a querer de acuerdo al consumo, con lo que tú usas como fuente de energía para los insectos. Así que yo creo que dependiendo de la disponibilidad de residuos que tenemos en Chile, tenemos muchas algas, por ejemplo. Residuos orgánicos tenemos muchos. Tenemos una empresa de producción animal muy grande. También se pueden usar residuos animales, pero ahí hay regulaciones que son un poco más complicadas. Pero yo creo que usar residuos orgánicos, vegetales y algas es el futuro. Y además que me imagino que cultivar insectos es barato, o sea, no es lo mismo, me imagino un bioterio de insectos, bioterio para la gente que no sabe, ¿cierto? Esto es como especie como de laboratorio, lugar donde uno mantiene y cuida a los animales, ¿cierto? Me imagino que lo que cuesta, uno sabemos lo que cuesta, por ejemplo, mantener ratones, estoy dando un ejemplo, que son millones de pesos que se te van al mes en mantener ratones, por ejemplo. Lo que cuesta, me imagino, un criadero de chancho, alimentarlos, limpiarlos, que no se te infecten, ¿cierto? Versus insectos, si lo vemos en cantidad, me imagino en espacio y todo es mucho más barato, ¿no? Claro, el espacio de partida se pueden poner en como bandejas, apiladas una arriba a la otra, no usan agua, por ende no necesita un sistema de regadío o nada parecido. Temperatura, muchos de ellos son bien flexibles con temperatura, pero pueden soportar altas temperaturas, entonces no necesitas refrigeración. Y eso disminuye el costo de energía, por ejemplo. Así que es relativamente fácil. Yo creo que lo que puede ser un poquito más complicado es obviamente cuando quieres escalarlo a toneladas de producción, porque al menos acá en Europa las certificaciones son bien, bien largas, pero en la medida que yo creo que tengas un proceso estandarizado, no debería ser ni más barato ni más complicado que cualquier otra producción de comida o alimento. Y usted, específicamente lo que tú estás trabajando, yo entiendo que es en eso, o sea, escalamiento, se puede decir, para fuentes proteicas para salmones, me contaba recién en off. Ese es como tu trabajo va enfocado para allá. Sí, en realidad lo que primero, porque obviamente la gente tiene que saber que cuando uno lanza un producto en el mercado no es algo que uno está probando en las personas. Todos estos productos se han probado primero en el laboratorio, en líneas celulares, después se han probado en tejidos, después lo hemos probado en animales pequeños, animales medios y ahora animales más grandes. Nada va a ir al consumo humano antes de ser 100% comprobado que no tiene ningún efecto adverso en la salud. Entonces mi rol es evaluar todos estos parámetros de salud, digestibilidad, qué le pasa al animal cuando consume este alimento y después el producto. Después cuando tomamos el filete de salmón que va a ir al consumo humano, analizamos todo esto, si tienen metales pesados, si el nivel de grasa omega 3 es suficiente, si no hay ningún elemento traza que podría afectar la salud humana. Entonces en realidad es poder dar la certificación del producto y la gente tiene, y yo creo que lo importante ahora y lo que deberíamos de apuntar como consumidores, tenemos que ser consumidores informados. La gente que gasta su dinero, que nos cuesta a todos ganarnos nuestro dinero, tiene que saber en lo que lo está gastando. O sea, si yo voy a comprar un filete de salmón, necesito saber cómo fue criado, se usó antibiótico, no se usó antibiótico, qué comió. Y yo creo que así es el poder del consumidor el que va a dirigir el mercado para fuentes más sostenibles. Y Lady, ya como para ir más o menos yendo al final de la entrevista, conversábamos en off también, tú me decías que ya también en Noruega está trabajando en nuevas fuentes proteicas, trabajar con insectos, ¿cierto? No solamente como fuentes de alimentación animal, sino que también ya está incorporando paulatinamente en productos de consumo humano, porque tú, como bien decías en el primer bloque, un tema cultural, ¿cierto? Si nosotros ponemos, claro, no sé, gusano en una ensalada, por muy ricos que sean, tenemos este chip que nos dice, no, esto en verdad, mucha gente a lo mejor, la mayoría lo va a encontrar asqueroso, y no está todavía en nuestro chip, o sea, va a requerir muchos años cambiarlo. Pero hablábamos en off de que productos, ¿cierto? Harinas, qué sé yo, se pueden extraer estos insectos y incorporarlos en nuestra alimentación. Por ejemplo, tú nos hablabas de hamburguesas, si nos puedes contar eso un poquito. Que en el fondo Sí, yo creo que cómo incorporarlo. Yo creo que es clave la transición paulatina a esto porque la percepción del consumidor no es muy buena. En el caso de los insectos, por ejemplo, o la levadura, cuando saben que son hongos, inmediatamente se piensa que pueden ser hongos malos para la salud. Entonces, en lo que sea, los pilotos que se han hecho acá en Noruega, por ejemplo, es mezclar la carne molida, reducir el 50% de la carne y mezclarla con la harina de insecto.
Y al ser hamburguesa se ve igual y tiene el sabor igual y tiene mayor valor nutricional, porque los insectos son muy altos en proteína y además el nivel de grasa no se ve afectado. Entonces yo creo que eso ha sido es una brillante idea de cómo poder incorporar esto paulatinamente en comidas que las personas comen diariamente. O lo mismo que también acá en los proyectos con algas han sido bien conocidos, están haciendo hamburguesas de algas. Tengo entendido que en Chile también empezaron a hacer hamburguesas de cochayuyo. Entonces yo creo que si se presentan de una forma más, y ahora todo el mundo en realidad no tiene tiempo para cocinar ni nada, entonces hacer estos productos casi rápidos de hacer y que la gente no tenga esta transición tan fuerte, yo creo que van a ser el futuro del mercado. Y una consulta allá, yo sé que Noruega es mucho más caro que Chile, pero en cuanto a los precios de la hamburguesa, ¿tú tienes una idea de si esto está masificado o no? Te pregunto solamente por si una hamburguesa normal allá versus una hamburguesa que sea 50 y 50 con productos de insectos. ¿Cómo anda? ¿Son comparables los precios o todavía es un poco caro aún? No, incluso son un poco más baratos, porque acá en Noruega la carne de vaca es muy cara, porque tiene estrictas reglas de ética y de bienestar animal. Entonces, claro, para nosotros no tiene un impacto tan grande. Yo creo que en Chile lo que se debería de apuntar es a productos más de calidad. O sea, la gente no necesita comer carne todos los días, pero sí 2, 3 veces a la semana si tú quieres, buena calidad. Y eso es obviamente pagar un poco más. Y a lo mejor si se subiera el precio de la carne, la gente pensaría un poco más en alternativas. Como nosotros en Chile tenemos un montón de tipos de granos, porotos, algas, sería una buena opción. Pero precio, por lo menos en Noruega, no va a ser un factor decidor que la gente decida comer de carne o de insecto. Sí, bueno, tú tocaste un tema muy importante, que eso es para otra entrevista en realidad, que en Chile tenemos muy buena comida, nosotros tenemos salmón, tenemos frutos rojos, tenemos como toda la gama acá está, pero otro tema, ¿cierto?, es el poder adquisitivo, y lo otro también es la cultura que tenemos también. De repente pensamos que algo puede ser más caro, pero a lo mejor es porque no estamos acostumbrados a comerlo. Se nos pasó volando el tiempo, te quiero agradecer demasiado por tu tiempo esta tarde, ya soleada te veo, y te dejo invitada para que conversemos nuevamente. Yo sé que tú te estás moviendo ahora a otra ciudad, pero va a seguir en la misma línea, así que nos puedo contar después cómo va un poco el escalamiento de lo que estás haciendo. Sí, es bien interesante porque he pegado el salto desde la academia a la industria privada. Así que, pero lo bueno es poder aportar con el conocimiento y, claro, traer todas estas herramientas que uno aprendió desde la universidad para cosas buenas y positivas para la población en general. Bueno, genial. Y bueno, qué bueno también escuchar que estás con colaboraciones con Chile, así que espero que esto siga y se fortalezcan. Y bueno, estimado auditorio, conversamos hoy día con Lady Lagos. Ella es una investigadora chilena que de hecho pasó gran parte de su formación escolar en La Serena, así que es importante recalcarlo. Aquí semi-serenense, corazón mitad serenense, y está actualmente en Noruega, está en la Universidad de Ciencias para la Vida o Ciencias de la Vida en Oslo, y hablamos sobre fuentes alternativas proteicas para alimentar algunos animales. Hablamos fuertemente de la industria del salmón. Así como saben, los dejo invitados para escucharnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana por la 94.5 Radio Universitaria, y no olviden ver nuestras redes sociales en @cienciasuls, cienciasuls. Un abrazo a todos y que tengan una buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de La Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM
y editado por profesionales de la misma radioemisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de La Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.